Feliz noche, queridos amigos lectores. Tu cerebro guardó el video completo de tu infancia. No solamente ha guardado imágenes o sonidos, sino que guardó la emoción exacta que tú sentiste en ese instante que lo viviste. Esta es una última reflexión que nos trajo nuestro libro Yo estoy bien, tú estás bien de Thomas Harris, el cual hemos empezado hace unos días y que nos está trasladando por nuevas técnicas de aprendizaje respecto a cómo estamos nosotros abordando nuestro desarrollo personal en base a una comunicación, en base al reconocimiento de emociones también. Antes de empezar con el resumen del día, te invito a que, como siempre, conectemos con este momento de la lectura haciendo una respiración muy breve, solamente 3 respiraciones seguidas, y en el momento que tú exhales, mentalmente pienses, acepto lo que ya fue. Y cuando expires, cuando salga el aire muy lentito, pienses, dejo ir la pesadez del día. Respiramos, que el aire no se quede ni en el cuello ni en el pecho, sino que llegue al diafragma y cuando exhalamos, que sea muy despacio, pensando que estás dejando ir la pesadez del día. Una vez más, recuerda que la respiración es un ancla para el presente, además de que calma la ansiedad y te permite seguir haciendo tus actividades del día como la lectura que vamos a empezar en este instante. En la última lectura que tuvimos, estando en el capítulo 1 del libro, el autor nos habla de cómo nuestro cerebro es una grabadora, pero una grabadora tan buena, tan perfecta, que no se borra nada del todo. A veces creemos que sí, pero en realidad el cerebro graba detalles, graba sonidos y eso se queda intacto en nuestra memoria desde que somos niños. Así que si en algún momento en este presente hay algún detalle que te recuerda algo de tu pasado, de repente un olor, alguna imagen, alguna voz, algún sonido, eso va a activar ese recuerdo del pasado, pero a través de una emoción. Y esa emoción no pide permiso, sino que se activa automáticamente. Por esto que en muchas ocasiones quizás nos sentimos tristes, melancólicos o muy alegres por algo que escuchamos, alguna imagen que nos recordó algún hecho de nuestro pasado y que quizás nosotros no recordamos con claridad, pero esa emoción es la que se activa. Y es lo que hemos repasado en la última lectura del libro, pero como siempre, la recomendación es que nosotros pongamos en práctica cada cosa que vamos aprendiendo en cualquier libro. Es por esto que el ejercicio que hoy día les voy a recomendar está relacionado con esta activación de emociones. Se llama desactiva el detonante, porque recordemos que no todas las emociones que nosotros vamos percibiendo, recordando, guardando son a veces bonitas, son algunas emociones también tristes, un poco fuertes. Por esto que en este ejercicio, que son 3 simples pasos, vas a localizar ese botón, ese detonante. Cuando tú sientes una emoción muy fuerte, muy desbordante, de repente te dan ganas de llorar, de repente te da mucho enojo, mucha rabia, mucho miedo, detente en ese momento, haz una pausa para identificar qué pasó a tu alrededor que detonó, que activó esa emoción. Cuando la sientes, te detienes y te preguntas, ¿qué es lo que ha activado esta sensación? ¿Algún tono de voz? ¿Alguna mirada de alguien, un silencio, alguna palabra en específico? Observa en tu entorno, muchas veces incluso el clima, que a veces ni lo sentimos ni le prestamos tanta importancia, puede activar algo. Algún ladrido, algún escuchar de algún pajarito de repente, alguna imagen. Detéctalo. Cuando ya has detectado, me parece que ha sido este sonido del viento, algo. Pregúntate en ese instante, que es el paso 2, si esa emoción que sale de ti y tu reacción, lo que tú haces, corresponde a lo que estás pasando hoy o estás respondiendo como la niña que fuiste. Porque puede que de repente alguien te dijo una palabra o usó un tono de voz que inmediatamente tú, "Ay, ¿por qué me habla así? ¿Por qué me mira así? ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué está pasando esto?" Y reaccionamos de una forma desbordante. Pregúntate, ¿estás actuando con lo que pasa hoy o te estás dejando guiar como la niña que fuiste? Recuerda que lo que te sucede es como presionar el botón de un viejo recuerdo. Es por eso que reaccionamos a veces de maneras
que no son de un adulto propiamente. Y finalmente, cuando hayas pasado estos dos pasos, reescribe. Y esta parte te recomiendo que, más que decirla, cojas un journal, un cuaderno y escribas ahí una frase que acá te he dejado la guía. Lo que pasó en el pasado fue, y ahí anotas qué es lo que pasó. De repente, alguna mirada indiferente de un padre, algún grito de algún protector, alguna pelea con algún hermano, etcétera. Anótalo muy brevemente. Y luego anotas lo que pasa hoy es que cuando alguien me ignora, cuando alguien no me responde un mensaje, o cuando alguien me levanta un poco tono de voz, o cuando alguien me dice quizás que me estoy viendo un poco molesta, etcétera, yo inmediatamente reacciono. Eso anótalo. En el presente, mi adulto elige responder con, y aquí ya vas a notar cuál sería tu respuesta más madura. Mi adulto elige responder con una pausa y con una sonrisa. O mi adulto elige responder poniendo un límite. Mi adulto elige responder postergando esa conversación quizás para más adelante para no estallar en el momento. Lo que sea una acción más madura. Y esto puede estar relacionado a cualquier ambiente de tu vida, es por esto que al hacer estos tres pasitos ya estás siendo consciente de qué reacción es tuya y qué reacción pertenece a tu niño, cómo está reaccionando automáticamente sin que tú te des cuenta. Practícalo y ya me cuentas luego los resultados. Ahora vamos a ir a nuestro capítulo 1. Aún no lo terminamos, es probable que hoy terminemos el capítulo del libro. Yo estoy bien, tú estás bien. Como siempre, ten tu libro físico a la mano. Si no lo tienes, pues apóyate del libro virtual, que nosotros también lo tenemos aquí proyectado en pantalla. Y siempre recuerda hacer tus notas, anotar las palabras nuevas que vayas escuchando, encontrando, porque si bien es cierto, el autor ha escrito el libro, Thomas Hardy ha escrito el libro con un idioma muy coloquial para que lo entienda cualquier persona. Esa es una de las consignas que él tiene respecto al escribir este libro. Aún así, hay algunas palabras que pueden ser nuevas para nosotros, que podemos decir, oye, ¿de qué está hablando el autor? ¿A qué se refiere? No lo entiendo. Y eso está bien porque te permite seguir ampliando tu vocabulario, que es una de las bases de la lectura. La lectura, aparte de los beneficios que nos da y los conocimientos que adquirimos, es poder ampliar nuestro vocabulario. Así que anota cualquier término, frase, si algo no entiendes, subráyalo. Ponle un post-it para que luego puedas investigar un poquito más a qué se refiere o entender con claridad. Igual la lectura nosotros la vamos a hacer un poquito más lento, más despacio que lo habitual, para que estos términos o frases nuevas no nos confundan un poco. Empecemos, estamos en la página 35 del libro virtual, pero si tú tienes el libro físico como yo, está igual, en la página 35, es tal cual. Así que ahí vamos a empezar. Penfield, recordemos que Penfield es este investigador, justamente que el autor lo pone como referencia, y que hizo estos experimentos de electrodos en el cerebro con algunas personas y donde se determinó que en efecto cualquier recuerdo trae consigo la emoción. Continuemos. Penfield afirma que siempre que una persona normal presta atención consciente a algo, lo grabará simultáneamente en la corteza temporal de cada hemisferio. Recuerden que el cerebro tiene hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, hemisferio frontal. Estas grabaciones se producen secuencialmente y de forma continua. Cuando se aplica un electrodo a la corteza de la memoria, puede surgir una imagen, pero la imagen generalmente no es estática, cambia, tal como lo hizo cuando fue vista originalmente y el sujeto tal vez alteró la dirección de su mirada. Sigue los acontecimientos observados originalmente segundo tras segundo, minuto tras minuto. La canción suscitada por la estimulación de la corteza avanza lentamente de una frase a otra, de una estrofa a otra. Penfield llega entonces a la conclusión de que el hilo de continuidad en los recuerdos evocados parece ser el tiempo. El modelo original fue grabado en una sucesión temporal. El hilo de la sucesión temporal parece unir las partes del recuerdo evocado.
Parece también que únicamente se graban los elementos sensoriales a los cuales el individuo prestaba atención y no todos los impulsos sensoriales que constantemente bombardean el sistema nervioso. La evocación de secuencias de recuerdos muy complicadas induce a pensar que cada uno de los recuerdos sigue un camino de neuronas propio e independiente. Para comprender la forma en que el pasado influye en el presente, es especialmente importante observar que la corteza temporal se utiliza evidentemente en la interpretación de las experiencias actuales. Cabe producir ilusiones a través de la estimulación de la corteza temporal, y la perturbación producida es un juicio relacionado con la experiencia actual. Un juicio sobre si la experiencia es familiar, extraña o absurda, sobre la alteración de las distancias y los tamaños, e incluso sobre la situación presente, sobre si la situación presente resulta aterradora. Estas son ilusiones de la percepción, y su consideración lleva a creer que toda nueva experiencia es clasificada de un modo inmediato. De alguna forma, con la ayuda de los recuerdos de experiencias similares anteriores, con lo cual se puede juzgar sus diferencias y similitudes. Por ejemplo, después de un cierto tiempo puede resultarnos difícil evocar un recuerdo preciso y detallado de un viejo amigo tal como era hace años. Y sin embargo, cuando volvemos a ver al amigo, aunque sea inesperadamente, podemos percibir de forma inmediata los cambios que el paso del tiempo ha obrado en él. Sabemos bien de qué se trata: nuevas arrugas en su rostro, algunas canas, los hombros más cargados, etc. Penfield concluye: la demostración de la existencia de unos patrones corticales que mantienen los detalles de la experiencia actual, como en una biblioteca de numerosos volúmenes, es uno de los primeros pasos hacia una fisiología de la mente. La naturaleza del patrón, el mecanismo de su desarrollo, el mecanismo de su subsiguiente utilización y los procesos integradores que crean el sustrato de la conciencia, todo ello se traducirá algún día en fórmulas fisiológicas. El doctor Lawrence Kubi de Baltimore, uno de las eminentes psicoanalistas de Estados Unidos, que participó en el debate acerca de la comunicación de Penfield, dijo al final de su presentación: agradezco profundamente la oportunidad que se me ofrece de debatir la comunicación del doctor Penfield, debido al gran estímulo que esta comunicación ha ejercido en mi imaginación. Ciertamente, me ha tenido en un estado de fermentación durante las últimas 2 semanas, viendo cómo las piezas de un rompecabezas encajan entre sí, y emergía del conjunto un cuadro que arrojaba luz sobre alguno de mis trabajos de estos últimos años. Me parece estar viendo las sombras de Harvey Cushing y de Sigmund Freud estrechándose la mano en este tan demorado encuentro entre el psicoanálisis y la moderna neurocirugía, a través de una labor experimental de la que el doctor Penfield acaba de informarnos. En resumen, podemos concluir lo siguiente. Punto número 1. El cerebro funciona como una grabadora de alta fidelidad. Punto número 2. Los sentimientos asociados a las experiencias pasadas también se graban, unidos inextricablemente a estas experiencias. Tercer punto, las personas pueden existir en dos estados al mismo tiempo. El paciente sabía que estaba en la mesa de operaciones hablando con Penfield, y también sabía que estaba viendo la compañía envasadora de Seven Up y la panadería Harrison.
era el dual en el sentido de que se encontraba dentro de la experiencia y fuera de ella observándola. Recordemos que aquí cuando se refiere a este paciente, en efecto, cuando hicieron el experimento, recordemos que en el capítulo anterior nos contaba que al escuchar una música, el paciente recordó que estaba en la compañía de gaseosas Seven y estaba cerca de la panadería Harrison, que era un recuerdo de su infancia. A esto hace alusión el punto 3, que el paciente sabía que estaba ahí conversando con el doctor, pero a la vez su memoria estaba viajando al pasado, recordando lo que sucedió cuando era niño. Por esto que hay una dualidad. Él sabe que está presente, pero a la vez sabe que la experiencia también está en su memoria y que esta se activó en base a un sonido que escuchó. El punto número 4. Esas experiencias grabadas y los sentimientos asociados a ellas pueden ser reproducidos de manera tan vívida como cuando ocurrieron y aportan muchos de los datos que determinan la naturaleza de las conciliaciones o transacciones de hoy. No solo recuerdo cómo se sentía, en ese momento me siento del mismo modo. Creo que cualquiera de estos 4 puntos, chicos, chicas, nosotros mismos los hemos experimentado. Ya sabemos cómo nuestro cerebro va guardando de manera así nítida muchos recuerdos de nuestro pasado. Como lo dice el punto número 2, no solamente cuando recordamos lo que pasó, es simplemente la imagen que viene a la mente, sino que también vamos recordando experiencias, miedos, temores, alegrías. Y en el punto número 3, en efecto, tú puedes estar haciendo tus cosas en tu casa, pero a la vez la imagen y la emoción está pasando por tu mente de ese recuerdo. Y en el punto número 4, como lo menciona aquí el autor, nunca vas a recordar solamente lo que sucedió. Vas a sentirte inclusive de ese modo. Vas a recordar, vas a sentir el dolor en tu cuerpo si es que estás recordando algo del pasado. Si fue algo contento, algo de alegría, hasta incluso te vas a reír y tu cuerpo también se va a emocionar. Siempre el recuerdo está unido con la emoción. Continuemos. Los experimentos de Penfield muestran que la función de la memoria, entendida por lo general en términos psicológicos, es también biológica. No podemos ofrecer una respuesta a la vieja pregunta acerca de cuál es el lazo de unión entre la mente y el cuerpo. Conviene, sin embargo, hacer referencia a los enormes progresos efectuados en el campo de la investigación genética en cuanto al modo en que la herencia se programa dentro de la molécula ARN. El doctor Holger Hayden de Suecia ha dicho: cabe suponer que la capacidad de traer el pasado a la conciencia reside en un mecanismo primario de validez biológica general. Es importante un firme enlace con el mecanismo genético. Y en ese aspecto, la molécula ARN con sus numerosas posibilidades satisfaría muchas exigencias. La prueba observable producida por esos estudios biológicos apoya y ayuda a replicar la prueba observable en el comportamiento humano. ¿Cómo se puede aplicar el método científico a la conducta de manera que nuestros descubrimientos constituyan un conjunto de conocimientos tan precisos y tan útiles como los hallazgos de Penfield? Ahora leeremos una unidad científica básica, la conciliación. Una de las razones que dan lugar a críticas que juzgan científicas las ciencias psicoterapéuticas y en las que se basa gran parte del notable desacuerdo que reina en este campo es que no ha existido una unidad básica para el estudio y la observación. Es el mismo tipo de dificultad con que se encontraban los físicos antes de la teoría molecular y los médicos antes del descubrimiento de las bacterias. Eric Berne, creador del análisis conciliatorio, ha aislado y definido esta unidad científica básica. La unidad de relación social recibe el nombre de transacción. Si se encuentran dos o más personas, tarde o temprano, una de ellas hablará.
u ofrecerá alguna muestra de reconocimiento ante la presencia de los demás. A eso se le llama estímulo conciliatorio. Otra persona entonces dirá o hará algo que estará relacionado en cierta manera con el estímulo, algo que llamaremos respuesta conciliatoria. El análisis conciliatorio es el método de examinar esa transacción o conciliación mediante la cual yo te hago algo a ti y tú me haces algo a mí como respuesta. Yo te hago algo a ti y tú me haces algo a mí como respuesta. Esto es lo que examina el análisis conciliatorio. Y aquí la autora, haciendo una pausa, nos pone un ejemplo. Si es que hay en estos momentos un grupo de dos o más personas en algún instante, alguno de ellos va a hablar y alguno de ellos va a responder. Esta acción es lo que están estudiando como estímulo conciliatorio. Yo te hago algo a ti, yo te hablo, yo te miro y tú haces algo a mí como respuesta. Me devuelves la mirada, me devuelves la sonrisa, me devuelves el saludo, etcétera. Continuemos. Y de determinar qué parte de las múltiples naturalezas del individuo entra en juego. En el siguiente capítulo, el padre, el adulto y el niño se identificarán y describirán las tres partes de esta naturaleza simple. El análisis conciliatorio es también un método para sistematizar la información procedente del análisis de esas conciliaciones a través de palabras que poseen, por definición, el mismo significado para todos aquellos que la emplean. Este lenguaje es evidentemente una de las creaciones más importantes del sistema. El acuerdo sobre el significado de las palabras y el acuerdo sobre aquello que se debe examinar son las dos llaves que han abierto la puerta a los misterios de por qué la gente actúa como actúa. En verdad, se ha tratado de una gran hazaña. Qué interesante, ¿no? Y muchas veces nosotros poniéndolo en un lenguaje cotidiano nos preguntamos, ay, ¿por qué mi mamá actúa así? ¿Por qué mi hijo actúa así? ¿Por qué esta persona en mi trabajo? ¿Por qué mi jefe es así? Y es que es todo un estudio que miren hasta qué épocas se remonta. Inclusive muchos de nosotros hasta el día de hoy seguimos estudiando y aprendiendo sobre este tema. Continuemos. En febrero de 1960 tuve la oportunidad de escuchar una fascinante conferencia que duró todo un día del doctor Timothy Leary, quien a la sazón acababa de entrar en el Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad de Harvard. El doctor Leary impartió la charla al personal del Hospital de Hawaii en California, donde yo ocupaba el cargo de director de formación profesional. A pesar de las diversas reacciones que su nombre suscita en la actualidad a causa de su devoción por el uso de las drogas en la búsqueda de experiencias psicodélicas, haré alusión a algunos de sus comentarios, puesto que expresan el problema de un modo dramático y pueden explicar lo que él mismo llamó su curso en zigzag de desilusión secuencial. El doctor Leary explicó que una de sus mayores frustraciones como psicoterapeuta fue la imposibilidad de descubrir una manera de normalizar el lenguaje y la observación sobre el comportamiento humano. Normalizar el lenguaje y la observación sobre el comportamiento humano. Sus palabras fueron: me gustaría compartir con ustedes parte de los antecedentes históricos de mi inmovilización como científico de la psicología. Si miro hacia atrás, puedo distinguir tres etapas de mi propia ignorancia. La primera, con mucho la más feliz, y que podríamos llamar etapa de la ignorancia inocente, era cuando estaba convencido de que había algunos secretos de la naturaleza humana, ciertas leyes y regularidades, determinadas relaciones de causa y efecto, y que a través del estudio, los experimentos y las lecturas, algún día compartiría esos secretos y podría utilizar mi conocimiento de esas regularidades de las conductas humanas para ayudar a otras personas. En la segunda etapa,
que podría llamarse fase de ilusión de no ignorancia. Se produjo en mí el perturbador descubrimiento de que aunque, por una parte, yo sabía que desconocía en qué consistía el secreto, por otra parte la gente me miraba como si creyera que yo podía conocer el secreto o estar más cerca de conocerlo que ellos. Ninguna de mis investigaciones dio resultado y mis actividades no me revelaron ningún secreto, pero siempre podía pensar, bueno, no hemos tenido suficientes casos o debemos mejorar la metodología o cualquier otro de los recursos con los cuales sin duda están ustedes familiarizados. El momento del doloroso descubrimiento siempre se puede posponer, pero tarde o temprano la amarga verdad se impone. Aunque muchas personas te miren y te escuchen, aunque tengas pacientes y estudiantes, aunque asistas a todas las reuniones de la PTA y muchos esperen de ti que reveles el secreto, lo cierto es que empiezas a pensar que tal vez no sepas de qué estás hablando. Después de esta extraordinaria y clarificadora admisión de unas dudas que muy pocos psicoterapeutas se atreven a formular, pero que muchos han sentido, Liri continuó describiendo de manera extensiva los diversos tipos de investigación empleados en pruebas, catalogación y sistematización que lo habían mantenido ocupado, pero sus trabajos habían tropezado con los problemas de la ausencia de un lenguaje y de una medida comunes para el comportamiento. ¿Qué hechos naturales lograremos obtener de modo permanente para que luego podamos contarlos? Más que estudiar la conducta libre natural, me he dedicado a experimentar con la posibilidad de establecer un lenguaje normalizado para el análisis de cualquier conciliación natural. De todas las nociones poéticas, notas musicales y trozos líricos que utilizamos, ciertas palabras como progreso, ayuda y mejoría son las más claras que hemos encontrado. Operamos con información insuficiente sobre nosotros mismos y sobre el otro. Miren qué interesante esta frase que estoy segura que te hace mucho sentido. Operamos con información insuficiente sobre nosotros mismos y sobre el otro. No tengo ninguna teoría acerca de nuestras variables en psicología, ni poseo nuevos términos, ni un nuevo lenguaje psicológico. Simplemente estoy tratando de establecer nuevas formas de realimentar a los seres humanos con lo que lo hacen y los sonidos que producen. En estos momentos, para mí, lo más fascinante del mundo es descubrir las discrepancias entre personas que participan en la misma interacción. Porque cuando lo consigues, te encuentras con la pregunta, ¿por qué es así? El doctor Leary se quejaba de la ausencia de un lenguaje normalizado de las conductas humanas y hacía notar que en este aspecto los corredores de bolsa, los vendedores de automóviles y los jugadores de béisbol están mejor provistos. Incluso los vendedores de automóviles tienen sus propios libritos azules y han progresado mucho más en la ciencia del comportamiento que nosotros, los que consideramos expertos en la materia. En deportes, por ejemplo, el comportamiento natural de cada jugador de béisbol se registra en forma de índices, como por ejemplo carreras ganadas o promedio de puntos conseguidos. Para comprender y formular pronósticos sobre este deporte, si decides vender tu mejor jugador de base para comprar un lanzador de mano derecha, cuentas con una serie de índices de conducta. No emplean un lenguaje poético como él corre detrás de la pelota como una gran gacela o es un fildeador obsesivo, sino que tienden a utilizar las conductas. Por mi parte, al tratar de hallar el secreto, no he hecho más que correr en busca de un mito.
Deseaba progresar, deseaba ser un terapeuta y diagnosticador brillante. Y todas mis esperanzas en esta dirección se basaban en que daba por sentado que existían unas leyes, ciertas regularidades, unos secretos, unas técnicas que cabía explicar y que el estudio y la investigación podían revelarnos estos secretos. El análisis conciliatorio sostiene que ha encontrado algunas de esas regularidades. Afirma que hemos hallado un nuevo lenguaje psicológico, cuya necesidad tan intensamente sentía Larry, y asegura que estamos mucho más cerca del secreto de las conductas humanas de lo que jamás habíamos estado. En este capítulo he presentado parte de la información básica que ha demostrado ser de gran utilidad para un número de personas tratadas en mis grupos, utilizando el análisis conciliatorio como una herramienta intelectual para comprender las bases de la conducta y de los sentimientos. Con frecuencia, una herramienta funciona mejor y posee mayor significado si tenemos alguna idea acerca de cómo fue creada y de qué es lo que la diferencia de otras. ¿Parte el análisis conciliatorio de datos reales o no es más que otra teoría? El libro de Verne, Games People Play, ¿fue un superventas por puro capricho de la suerte? ¿O ofrece realmente a las personas ideas auténticas, fácilmente comprensibles sobre sí mismos, en cuanto que revelan su pasado a través de los juegos que practican en la actualidad? En el capítulo siguiente, iniciaré la descripción de esta herramienta con las definiciones de padre, adulto y niño, puesto que estas tres palabras poseen significados específicos y generales que difieren de los habituales. Las escribiré siempre con inicial mayúscula durante todo el libro. Padre, adulto y niño. Como el lector descubrirá en el capítulo siguiente, padre no es lo mismo que tu padre o tu madre. Adulto significa algo totalmente diferente a una persona crecida. Y niño no es lo mismo que una criatura pequeña. Justo sobre ese tema, el primer día de lectura hicimos un gráfico de cuál era el significado que daba el autor en el libro a estos tres términos, estas tres voces que viven en nuestro cerebro y que están relacionadas a actitudes que nosotros tenemos. Ahora el autor pues nos lo va a detallar en un capítulo completo. Vamos a avanzar un poco del capítulo 2, que precisamente se titula El padre, el adulto y el niño. Una frase de Paul Tillich: la pasión por la verdad es silenciada con respuestas que tienen el peso de una autoridad indiscutida. En sus comienzos con los trabajos sobre el análisis conciliatorio, Verne se percató de que si observamos y escuchamos a las personas, podremos verlas cambiar ante nuestros ojos. Se trata de cierto cambio total. Se producen modificaciones simultáneas de la expresión facial, del vocabulario, de los gestos, de la postura y de las funciones corporales que pueden colorear el rostro, acelerar los latidos del corazón o agitar la respiración. Miren qué interesante es algo que nosotros en el club de lectura siempre enfatizamos, que estemos muy atentos cuando interactuamos con otras personas, como justo acá lo detalla en el estudio que ha hecho Verne, donde él dice que se ha percatado que las personas, al verlas, pueden cambiar ante nuestros ojos. Cuando tú miras a una persona fijamente, no solamente estás buscando entablar un intercambio de palabras, sino que es importante que veamos cómo cambia su expresión facial, qué tipo de palabras usa, cómo es su postura, y cómo se pone su rostro ante tus palabras, ante alguna noticia. Continuemos. Estos cambios bruscos se pueden observar en todo el mundo. El niñito que rompe a llorar cuando no logra hacer que funcione un juguete. El adolescente cuyo semblante entristecido se ilumina de exaltación cuando por fin suena el teléfono.
El hombre que palidece y que tiembla cuando recibe la noticia de un desastre en su negocio. El padre que adopta un rostro pétreo cuando su hijo se muestra en desacuerdo con él. La persona que padece estos cambios, sigue siendo lo mismo en lo referente a su estructura ósea, a su piel y a su vestimenta. Sin embargo, ¿qué es lo que cambia en su interior? Y en esa transformación, ¿de qué a qué pasa? Esta cuestión fascinó a Verne en sus primeros trabajos sobre el análisis conciliatorio. Un abogado de 35 años, paciente suyo, acostumbraba decirle: en realidad, mm, yo no soy un abogado, yo solo soy un niño. Fuera de la consulta del psiquiatra, el hombre era realmente un abogado de éxito, pero durante la terapia, él se sentía como un niño y se comportaba como un niño. A veces, durante toda la hora de terapia, le preguntaba: ¿le está usted hablando al abogado o le está hablando al niño? Tanto Verne como su paciente terminaron por sentirse intrigados ante la existencia y la apariencia de aquellas dos personas reales, o de aquellos dos estados del ser, y empezaron a referirse a ellos como el adulto y el niño. El tratamiento se centró en la separación de ambos. Más tarde, comenzó a perfilarse otro estado diferente del adulto y el niño. Apareció el padre, que se podía identificar como un comportamiento que reproducía lo que el paciente había visto y oído hacer a sus padres cuando él era niño. Los cambios de un estado a otro se ponen de manifiesto en la actitud, la apariencia, las palabras y los gestos. Miren qué interesante, y recuerden que esto que estamos leyendo, procuremos relacionarnos con nosotros mismos, porque es parte del estudio, del cual vimos un resumen en la primera lectura. Todas las personas tenemos comportamientos que están regidos por tres estados: adulto, niño y el padre. El niño es muy evidente, es esa voz juguetona, emotiva, ¿cómo tú te comportabas cuando eras un niño? En el tema del adulto corresponde a esta parte madura, que ya es capaz de tomar decisiones más conscientes con la experiencia que has pasado. Y finalmente el padre, que viene a ser una réplica de todos los valores y enseñanza que te dieron tus padres, es más crítico, más protector, es como un papá. Y esto es lo que nos cuenta el autor que descubrió Verne en esta consulta que tuvo con este paciente, que incluso decía: ¿le estás hablando a mi niño o le estás hablando a mi adulto? Y a veces también nos pasa a nosotros que nos comportamos como niños porque comenzamos a pasar, a sentir emociones que corresponden a nuestra época de niños. Incluso si ustedes tienen hijos ya adultos, quizás pueden decir: oye, porque los hijos adultos igual pasan a una etapa incluso de niños cuando están con los papás, o viceversa también. Entonces, qué importante es ver esta diferenciación que el autor está marcando y también nosotros ver cómo lo vamos reflejando en nuestra vida. Continuemos. Una mujer de 34 años me pidió ayuda para un problema de insomnio, de preocupación constante, por lo que les estoy haciendo a mis hijos, y de creciente nerviosismo. En el transcurso de nuestra primera entrevista, de repente empezó a llorar y dijo: hace usted que me sienta como si tuviera 3 años. Su voz y su actitud eran las de una niña. Entonces le pregunté: ¿qué le ha hecho a usted sentirse como una niña? Y ella respondió: no lo sé. De repente me sentí como una fracasada. Entonces le dije: bueno, vamos a hablar un poco de los niños, de la familia. Tal vez consigamos descubrir en su interior lo que le provoca esos sentimientos de fracaso y de desesperación. En otro momento de la sesión, su voz y su actitud volvieron a cambiar bruscamente. Se mostró crítica y dogmática. Al fin y al cabo, los padres también tienen sus derechos. Hay que mostrarle a los hijos el lugar que les corresponde ocupar. En una sola hora,
Aquella madre adoptó tres personalidades diferentes. La de una niña dominada por los sentimientos, la de un padre justiciero y la de una mujer adulta, razonable, lógica y madre de tres hijos. La continua observación ha apoyado la hipótesis de que esos tres estados existen en todas las personas. Es como si en cada individuo existiera una misma criatura que ésta fue cuando tenía 3 años. Sus padres también están en ella, en forma de grabaciones en el cerebro de verdaderas experiencias de acontecimientos internos y externos, los más importantes de los cuales tuvieron lugar durante los primeros 5 años de vida. Hay un tercer estado, diferente a los dos. A los dos primeros los llamamos el padre y el niño, y al tercer estado, el adulto. Estos tres estados del ser no son roles, son realidades psicológicas. No son roles, son realidades psicológicas. Y como lo marca el autor, todos lo tenemos. Verne dice que el padre, el adulto y el niño no son conceptos como el superyo, el yo y el ello, sino que son realidades fenomenológicas. Cada estado es producido mediante la reproducción de datos de acontecimientos del pasado que han sido registrados y que se refieren a personas, tiempos, lugares, decisiones y sentimientos completamente reales, como lo muestra este pequeño cuadro que estás viendo en pantalla. Padre, adulto, niño. Son estas tres personalidades que viven en nosotros, en nuestra mente. Y para detallar más el tema, que el autor sin duda nos va a contar ejemplos y acciones respecto a estas tres personalidades, lo veremos ya en la siguiente lectura del día de mañana. Vamos a culminar hasta aquí y a conversar un poco con las chicas del club de lectura sobre lo que hemos aprendido. Si es que algo no quedó claro, han habido varias partes quizás nuevas para ti en terminología, vuelva a repasarlo, haz tus notas y continuaremos mañana ya en el capítulo 2.